Mucho. No, eso. Bueno. ¿Eso es una foto de esto? No. Bueno, retomamos de acá, vuelvo un ratito para atrás. Lo que hicimos fue el número 3, y lo que está acá es cómo se convierte. Van a volver a utilizar la aceleración de la gravedad, ya no se va a llamar más Newton, se va a llamar Julio, y no se va a llamar más Dinas, se va a llamar Ergios. Ergios. No, pero ahí está grabando, por eso. El video le queda. Bueno, tenemos que se conecte alguien. Bueno, lo que le decía a los chicos que están en el Zoom, que copien del WhatsApp, en la carpeta ustedes donde toman apunte, la consigna, porque vamos a empezar a resolver juntos, ¿sí? Ahí, el primer casillero que tienen, o primer consigna, habla de concepto de trabajo y potencia, ¿sí? Y yo les doy el espacio para completar, y vamos a completar juntos eso, ¿sí? Ustedes también acá en la guía vayan escribiendo, ¿sí? En el concepto, vamos a ir escribiendo juntos, completando los espacios. Primer concepto que dice ahí, dice, ya me aclara ya que me habla de trabajo y potencia, o sea que dice, se realiza un trabajo cuando se ejerce una fuerza a lo largo de una distancia. Ese es el primer casillero que tengo que completar ahí. Complétenlo. Se realiza un trabajo cuando se ejerce una fuerza. Se realiza un trabajo cuando se ejerce una fuerza a lo largo de una distancia. Y yo le voy a explicar ahora, pero igual vamos a completar. Cuando hablamos de potencia, ¿sí? Cuando hablamos de potencial, muchas veces no nos damos cuenta, pero eso se aplica a la energía. Entonces, potencia, lo represento con la letra P, y es el trabajo realizado en unidad de tiempo, ¿sí? Puede aparecer la fórmula así, delta T, o tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, el trabajo realizado en unidad de tiempo. O sea que yo, además ahora de tener trabajo para calcular la potencia de algo, yo tengo que saber cuánto tiempo tardo en hacer ese trabajo, ¿sí? Y el más conocido de todo va a ser watt, ¿sí? Y muchas veces se representa con una W, también. De luz. Sí. Watt, vatios, o sea, los dos se le puede denominar vatios como watt, de las dos maneras, está bien. Y decía el compañero, y está bien, por ejemplo, nosotros tenemos kilowatt hora cuando vemos las facturas. Cuando yo digo la palabra kilowatt, cuando yo digo la palabra kilo, yo hago referencia a 1000. ¿Sí? La unidad kilo significa 1000. Entonces, cuando yo digo una unidad kilowatt, yo estoy hablando de 1000 watts. Y kilowatt hora significa en una hora. ¿Sí? O sea que yo podría decir en 3600 segundos también, porque hora lo puedo expresar en segundos, pero un kilowatt significa 1000 watts. Entonces, ahora, completamos el concepto. La potencia es el cociente entre el trabajo realizado y el tiempo en realizarlo. ¿Sí? Segundo casillero. ¿Este cociente entre la potencia realizada? La potencia es el cociente entre el trabajo realizado y el tiempo en realizarlo. ¿Es el otro? Es el mismo, el B. En tu hojita. La potencia es el cociente entre
el trabajo realizado y el tiempo realizado. tiempo de realizar. Es realizado. Ah, pensé que era lo que estaba No, acá. Acá, ¿no? La potencia es el cociente entre trabajo realizado y el tiempo en realizar. O el tiempo en que tarda, no importa, ahí puede poner un sinónimo, no hay problema. La potencia es el entre ¿Cómo? entre el trabajo realizado y el tiempo En realizarlo. realizado. Ese es el trabajo ahí, realizado. Bien. No. La potencia es el cociente entre el trabajo realizado y el tiempo en realizarlo. Ahora, el que viene abajo, yo tengo que explicarle algo, miren. Dijimos hoy, trabajo, fuerza, por distancia, por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y fíjense esto, cuando yo hablo de, voy a tratar de explicar las dos cosas una sola vez, así vamos más rápido. Por lo general, yo lo que voy es, en la potencia, miren, ustedes tienen una división, porque es una división, trabajo dividido el tiempo, ¿sí? Es una división. Ahora, yo lo que voy es una explicación mecánica, por decirlo así. Cuando nosotros hablamos de potencia, por ejemplo, de un motor, si ustedes manejan un vehículo, o manejaron alguna vez un vehículo, o prestaron atención a cómo se maneja un vehículo, por lo general, el auto necesita hacer mucha fuerza cuando comienza su recorrido, ¿sí? O la moto, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es colocarle la primer marcha al motor, ¿sí? Más que corta es el momento donde el motor hace el mayor torque. Torque significa el trabajo por unidad de distancia, solamente que se le dice así en inglés también. Pero yo lo que voy es, ¿por qué yo tengo que comenzar en primera? Porque es el momento donde el motor hace su mayor esfuerzo, su mayor potencia, y comienza con la primera. O sea, y salir. no va a salir, porque si No, no, se apaga. se va a apagar. ¿Sí? Aparte que tiene múltiples posibilidades de que pase otra cosa, no va a salir, no lo vas a arreglar. Pero ahora yo necesito colocar la primera. También pasa lo mismo en la segunda marcha. Recién en la tercera marcha del motor, ¿sí? Ahí empieza a alivianar. ¿Y yo cómo me doy cuenta de esto? Es por el sonido. El mismo sonido del motor me está demostrando que está haciendo mucho esfuerzo. Y la Y la velocidad. ¿Por qué? Porque yo en primera no voy a poder llegar a 80 kilómetros por hora. ¿Sí? No voy a poder llegar. En la segunda posiblemente le force, pero puede ser que llegue a esa velocidad. Y en la tercera también voy a poder producir más velocidad. Pero yo lo que voy es, se tiene que entender esto. ¿Por qué? Cuanto mayor es el trabajo, más tiempo. y menor sea el tiempo, va a tener más potencia. ¿Se entiende? ¿Cuándo la potencia va a disminuir? Cuando el trabajo es menor y el tiempo aumente. O sea, porque es una división. Es la división de trabajo y de tiempo. O sea, yo lo que voy en números, por decirlo así. Si yo acá tengo 100 joules y acá abajo tengo 2 segundos. Trabajo, es la unidad de trabajo. Fuerza por distancia. ¿Sí? Newton por metro en realidad. Julio es Newton por metro. Ahora, miren esto, hace un ejemplo numérico. Si yo tengo 100, ¿no es cierto? Y acá tengo 2. Mi potencia va a ser de 50. 50 watts. ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo a tener la potencia de 100,
Y acá, en vez de tener 2, tengo 10 segundos. ¿Cuánto va a ser mi potencia? 100 dividido 10. 10 watts. ¿Cambió la potencia o no? Sí. Acá era 50. Y acá pasa a ser 10. ¿Qué fue lo que cambió? El trabajo es el mismo. Lo que pasó fue el tiempo. El tiempo, al aumentar el tiempo, disminuye la potencia. O sea, que acá hay una relación. La potencia es proporcional a qué cosa? Al trabajo realizado en función del tiempo. A medida que aumente el tiempo, ¿qué va a pasar con la potencia? Va a disminuir. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, también puedo hacer al revés. Yo puedo decir, cuanto mayor potencia tengo, puedo decir que es inversamente proporcional al tiempo. ¿Sí? Y puedo decir también con relación al trabajo. ¿Sí? Cuanto más trabajo realizo, pero dependiendo del tiempo. ¿Sí? O sea que si el tiempo aumenta, la potencia disminuye. ¿Se entendió? Y ahora, esto también viene de una, por eso decía, relacionada con la mecánica. En esa primer marcha, el motor hace su mayor torque. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la inercia del auto. Hablamos de un auto y podemos hablar de 450 kilogramos, 650, 700, ¿sí? O sea, estamos hablando de media tonelada, un poquito más, por cada vehículo. O sea, que ese motor tiene que vencer la inercia de levantar a ese vehículo, ¿sí? Entonces ahí está la mayor potencia del motor en las primeras marchas. A medida de que el motor empieza a moverse con facilidad, el motor mismo baja de fuerza y lo transmite a velocidad, porque hay una relación entre la potencia y la velocidad, ¿sí? No es lo mismo decir revoluciones, no estoy hablando de la revolución del auto, estoy hablando de la velocidad. O sea que el auto, en definitiva, cuando yo estoy manejando a mayor velocidad, él está haciendo menos potencia. ¿Por qué? Porque la potencia la necesitó al comienzo para romper la inercia. Después de eso, el motor trabaja más liviano y adquiere más velocidad. O sea que mantiene un ritmo de marcha. Pasa lo contrario, si yo llego a frenar el vehículo, que pasa todo el tiempo, porque el vehículo para y arranca. Necesariamente yo siempre tengo que tratar de manejarme de vuelta con la primera marcha para poder arrancar. Pero a lo que voy, pasando en limpio entonces, ¿se entendió? ¿La potencia va a ser inversamente proporcional al tiempo o no? ¿O directamente proporcional al tiempo? Sí. A medida que aumenta el tiempo, la potencia disminuye. A medida que disminuye el tiempo, aumenta la potencia. Bueno. Concepto para completar ahí en la hojita. Dice, un trabajo nulo se produce cuando un ángulo es igual a 90 grados. Eso tienen que completar ahí. Y eso es lo que le iba a explicar, pero ya me pasé acá. Un trabajo nulo. ¿Cuándo yo voy a tener un trabajo nulo? Miren. Sí. El trabajo nulo. Ajá. Ponemos el. Sí. Miren, supongamos esto. ¿Por qué puede existir un trabajo nulo? Si yo acá tengo un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, y el ángulo que supuestamente se lo mueve es de 90 grados. Entonces, yo agarro y aplico con la calculadora, coseno de 90 me da 0. Coseno de 90 me da 0. Todo número multiplicado por 0, ¿cuánto es? 0. O sea que si yo quiero calcular, por ejemplo, acá el trabajo, fuerza, por distancia, por el coseno de 90, todo esto me va a dar 0. En consecuencia es un trabajo nulo. ¿Sí? Esto estaba en la teoría, pero nosotros nos adelantamos un poquito. En la teoría que yo les di en el cuadernillo está qué es trabajo nulo. Pero entonces completamos ahí. ¿No se apagó la computadora? No sé.
Bueno, más tarde lo haga para el- ¿Y lo ves que se termina? Quiere vender a la universidad. Sí, parece que se me vaya a pasar. Bueno. Dentro de 2 días pasa eso. Bueno, pasamos limpio entonces ahí, tercer. ¿Se apagó? No sé ahí, ¿Se apagó? ¿No se apagó? Se cortó la luz y está derretida. bueno, el 3, que tiene, o el C, perdón, ¿cómo completamos? El trabajo nulo se produce cuando se ejerce una fuerza que forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. De 90 grados. Bueno, eso es lo que tienen que completar ahí en ese caso, en el rellenar. Vuelvo a repetir entonces, el trabajo nulo se produce cuando se ejerce una fuerza, que ejerce un ángulo de 90 grados. ¿Está completo? Pasamos al otro. Y ahí está lo que decíamos. Miren, en la potencia, al aumentar el tiempo, disminuye No, al aumentar la en la potencia, al velocidad. aumentar la velocidad. No. Sí, no, está bien. En la potencia aumentar la velocidad. La velocidad disminuye el trabajo. ¿No? Disminuye la. Ahí está mal ese la. Le ponemos que disminuye la trabajación. Ajá. Pero una hoja, ¿no?